Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Yo por acá con muchísima emoción, porque el tema que les traigo hoy, amigos, prepárense. Va a ser un verdadero bombazo, un terremoto en el mundo de las series turcas. Y es que, como ya habrán visto en el título, hoy vamos a hablar de El Escándalo. Sí, el escándalo que lo está incendiando todo en el mundo de las series turcas. Y cuando digo todo, es literal. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en el drama, en la polémica, en la guerra. Sí, la guerra, pero no una guerra cualquiera, sino la guerra de los corazones rotos, la guerra de los rumores y, por supuesto, la guerra de Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Quiénes son? Ay, si no los conoces, te has perdido de mucho. Pero no te preocupes, porque para eso estoy yo aquí, para ponerte al día. Hande Erçel y Kerem Bürsin, ¿quién no conoce a esta pareja? Fueron la sensación, la pareja soñada, la pareja que nos hizo suspirar y creer en el amor verdadero. Fueron y son los protagonistas de la exitosísima serie Love is in the Air o Senkalkap para los turcos y créanme, esa serie fue un fenómeno. La química entre ellos traspasó la pantalla, era evidente, palpable y todos, absolutamente todos, nos enamoramos de ellos como pareja. Y por supuesto cuando esa química se convirtió en realidad, cuando confirmaron su relación, la locura colectiva. Todos estábamos felices celebrando el amor verdadero. Era como un cuento de hadas hecho realidad. Pero, como en todo cuento de hadas, la felicidad no es eterna. Y lamentablemente la historia de amor de Hande y Kerem llegó a su fin. Y no solo eso, sino que parece que el final no fue precisamente amigable. Y es precisamente ahí donde comienza el drama, el escándalo, el lío. Y por eso mismo, hoy vamos a analizar a fondo todo lo que está pasando. Vamos a desentrañar los rumores, las teorías, las pistas, y sobre todo, vamos a hablar de la supuesta pelea que hay entre ellos. Sí, amigos, parece que la relación no terminó precisamente en buenos términos. Y les juro que este drama turco está que arde y es el tema de conversación en todos los foros, redes sociales y por supuesto, en mi cabeza. Pero antes de meternos de lleno en el meollo del asunto, quiero pedirles, por favor, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis. Y así no se perderán ninguno de los vídeos que subimos sobre el maravilloso mundo de las series turcas, de los actores y actrices que amamos y de todas las novedades y chismes que se generen en el mundo del entretenimiento. Así que suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Y ahora sí, vamos a ello. Entonces, ¿qué es lo que está pasando realmente entre Hande y Kerem? Pues bien, todo comenzó con la ruptura, claro. Una ruptura que al principio se manejó con bastante discreción. Ambos anunciaron a través de sus redes sociales que habían decidido tomar caminos separados, pero sin dar muchos detalles. Algo que en principio es bastante normal. Muchas parejas famosas deciden hacerlo así, por respeto a su intimidad y para evitar el morbo mediático. Pero a medida que pasaba el tiempo y después de que ambos se alejaron de sus obligaciones profesionales para tomarse un descanso, comenzaron a surgir rumores, especulaciones y, ojo, algunas pistas. Y es que, amigos, las redes sociales, a veces, son como un campo de minas. Y cualquier pequeño gesto, cualquier like, cualquier comentario, puede desatar una tormenta. Los rumores comenzaron a apuntar a que la ruptura no fue precisamente amistosa. Que había habido discusiones, desacuerdos, y, lo más importante, una supuesta infidelidad. Ay, amigos, la infidelidad. Ese tema que lamentablemente es el pan de cada día en el mundo del espectáculo. Aunque, ojo, esto es solo un rumor, una especulación, algo que no ha sido confirmado por ninguno de los implicados. ¿Pero por qué estos rumores tomaron tanta fuerza? Pues bien, hay varios factores que influyeron. Primero, el hecho de que Hande y Kerem dejaron de seguirse en redes sociales. Un clásico. El famoso unfollow que en el mundo de las celebridades significa, aquí se acabó el amor y probablemente algo feo pasó. Y aunque es cierto que muchas veces las redes sociales no reflejan la realidad, en este caso, fue como el primer indicio, el primer algo no anda bien. Segundo, las declaraciones de algunas personas cercanas a la pareja, que supuestamente revelaron detalles sobre la relación. Amigos, esto siempre es un arma de doble filo. Por un lado, te dan información, te dan pistas, pero por otro lado, no sabemos qué tan fiable es esa información. ¿Realmente son amigos cercanos?
¿O solo quieren fama? Hay que tomar todo con pinzas. Y tercero, y quizá lo más importante, las indirectas que supuestamente se lanzaron Ande y Kerem a través de sus redes sociales. Sí, amigos, las famosas indirectas. Esas que tanto nos gustan analizar, descifrar y comentar. Un comentario aquí, una foto allá, un like a un comentario, todo suma. Y claro, los fans, expertos en el arte de descifrar mensajes ocultos, no tardaron en analizar cada detalle y sacar sus propias conclusiones. Por ejemplo, se habló mucho de un mensaje que Kerem publicó en sus redes sociales, en el que parecía hablar de decepción y traición. Un mensaje que evidentemente fue interpretado por muchos como una indirecta a Ande. Ella, por su parte, también compartió algunas frases que, según los fans, eran una clara respuesta a Kerem. Frases sobre la importancia de la honestidad, la lealtad y la confianza. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente hubo una pelea? ¿Hubo infidelidad? La verdad, amigos, es que nadie lo sabe con certeza. Ni Ande ni Kerem han confirmado nada. Y es muy probable que nunca lo hagan. Pero lo que sí es cierto es que la ruptura no fue tan sencilla como parecía. Y lamentablemente los rumores y las especulaciones siguen a la orden del día. Ahora bien, vamos a hablar de las posibles razones por las que esta relación llegó a su fin. Y aquí, amigos, entramos en el terreno de la especulación pura y dura. Pero como buenos amantes del drama tenemos que hacerlo. Una de las teorías más comentadas es la de la incompatibilidad. Después de estar juntos, las personalidades chocaron y se dieron cuenta de que no eran el uno para el otro. Algo que en realidad le pasa a muchas parejas. Y aunque fue una relación muy mediática, probablemente la presión de ser una pareja tan seguida influyó mucho en su desgaste. Otra teoría, como ya mencionamos, es la de la infidelidad. Aunque, repito, esto no ha sido confirmado, los rumores son persistentes. Y lamentablemente es algo que ocurre con frecuencia en el mundo del espectáculo. También se ha especulado sobre las diferencias en sus prioridades. Ande, por un lado, es una actriz muy talentosa y con mucha proyección internacional. Kerem, por otro lado, ha enfocado su carrera en proyectos más pequeños, en producciones que le permiten tener más control creativo. Podrían haber tenido diferentes planes para el futuro. ¿Diferentes objetivos profesionales? ¿Quién sabe? Y por último, la teoría de la presión mediática. La fama, el acoso de los medios, las expectativas de los fans, todo eso puede ser muy agotador y puede desgastar cualquier relación. Sea cual sea la razón, lo cierto es que Ande y Kerem ya no están juntos. Y aunque nos duela a todos los que creíamos en su amor, es algo que tenemos que aceptar. Pero, ¿qué ha pasado con ellos después de la ruptura? ¿Cómo han afrontado esta situación? ¿Han rehecho sus vidas sentimentales? Pues bien, Ande, por lo que se sabe, ha estado enfocada en su carrera. Ha participado en nuevos proyectos, y sigue siendo una de las actrices más cotizadas de Turquía. En cuanto al amor, pues no se le conoce ninguna nueva pareja. Aunque los rumores siempre están ahí, claro. Kerem, por su parte, también ha seguido trabajando en sus proyectos. Y al parecer, tampoco tiene ninguna relación conocida. Eso sí, parece que está disfrutando de su soltería y dedicándose a sí mismo. ¿Pero qué pasa con la supuesta pelea? ¿Realmente se han distanciado por completo? Pues bien, la verdad es que no lo sabemos con certeza. Aunque no se siguen en redes sociales y no han sido vistos juntos desde la ruptura, tampoco han hecho ninguna declaración negativa el uno sobre el otro. Lo cual es algo bueno, por cierto. En resumen, lo que sí es seguro es que la relación entre Ande y Kerem es, ahora mismo, fría. Aunque el tiempo cura heridas y quién sabe, en un futuro quizá podamos verlos juntos de nuevo, aunque sea como amigos. Pero de momento parece que la historia de amor entre Ande y Kerem se ha terminado. Y como ya se imaginarán, este escándalo ha generado muchísima controversia y debate en redes sociales. Los fans, divididos entre aquellos que apoyan a Ande y aquellos que apoyan a Kerem, no paran de comentar, de analizar, de defender a sus ídolos. Y por supuesto, los medios de comunicación no se han quedado atrás. Todos los días, un nuevo artículo, una nueva noticia, un nuevo rumor, la locura total. Y a pesar de todo, a pesar del drama, de los rumores, de las especulaciones, no podemos olvidar la magia que Ande y Kerem nos regalaron. La química, la complicidad, el amor, todo eso fue real.
Y aunque su historia haya terminado, siempre nos quedarán los recuerdos, las imágenes, y por supuesto, la inolvidable serie Love is in the Air. Así que, amigos, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues bien, que el mundo de las series turcas es un pozo sin fondo de drama y sorpresas. Que las relaciones entre los actores y actrices son, a veces, tan apasionadas y turbulentas como las historias que interpretan. Y que al final del día, lo más importante es respetar la privacidad de las personas y dejar que cada uno siga su camino. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado. Espero que la información les ha parecido interesante, que se hayan entretenido y que, sobre todo, hayan aprendido algo nuevo sobre el mundo de las series turcas. ¿Qué les pareció a ustedes todo este asunto? ¿Creen que realmente hubo una pelea entre Hande y Kerem? ¿Qué opinan sobre los rumores de infidelidad? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre el tema. Comenten, comenten, comenten. Y por favor, si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido sobre el maravilloso mundo de las series turcas. Y por supuesto, activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Muchas gracias por estar ahí, por ver el vídeo hasta el final. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo. Chao, chao.